Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta serie de videos sobre la salud mental y sus trastornos desde Salud Mental Small Working Group CPMSCOME. En esta ocasión continuamos con los trastornos del sueño y la vigilia, en el que podremos salir de las clases sin dejar de aprender. El objetivo de esto es que usted conozca cuáles son los trastornos, qué son los trastornos, su diagnóstico diferencial y sus criterios diagnósticos. Entonces, iniciemos con qué son los trastornos del sueño y la vigilia. Estos están caracterizados por una insatisfacción en la calidad, la cantidad y el horario del sueño. Además, están relacionados con cuadros depresivos, ansiosos y cambios cognitivos. De hecho, están relacionados también con el desarrollo de otras patologías mentales como son el trastorno del consumo de sustancias. Incluso estos podrían ser un reflejo de una afección clínica como es la insuficiencia cardíaca o el EPOC, en el caso particular de los trastornos del sueño relacionados con la respiración, o el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, el DSM-5 lo clasifica en 10. Tenemos la insomnia, la hipersomnia, la narcolepsia, el trastorno del sueño relacionado con la respiración, trastorno del ritmo circadiano sueño-vigilia, trastorno del despertar del sueño no REM, trastorno del comportamiento del sueño REM, trastorno de las piernas inquietas, trastorno de pesadillas y trastornos del sueño inducidos por medicamentos o sustancias. Pero bueno, ¿cuáles son los más prevalentes? Sigamos con alguno de estos. Bueno, ahora vamos a hablar de los trastornos del sueño relacionados con la respiración. Aquí vamos a encontrar 3 trastornos. El primero es la apnea e hipopnea relacionada con el sueño, que se caracteriza por la obstrucción de las vías aéreas altas durante el sueño. Ella se diagnostica mediante polisomnografía, donde se evidencian episodios de apnea o hipopnea obstructiva del sueño, que puede estar relacionado o no con otros síntomas, como lo son la somnolencia diurna, ronquidos, jadeos, etc. También tenemos la apnea central del sueño, que es otro tipo de trastorno que es relacionado con el control ventilatorio, que vamos a encontrar de 3 tipos: la idiopática, la respiración de Cheyne-Stokes y con consumo concurrente de opiáceos. El tercer tipo de trastornos es la hipoventilación relacionada con el sueño. Ella puede presentarse de forma independiente o como comorbilidad asociada a otros trastornos médicos, neurológicos o por consumo de ciertos medicamentos. El diagnóstico se hace también mediante polisomnografía, donde se puede evidenciar disminución de la respiración asociada también a un aumento de la concentración de CO2. Aquí vamos a encontrar de 3 tipos también: la idiopática, la alveolar central congénita y la concurrente relacionada con el sueño. Esta como consecuencia de afecciones médicas, ya sean trastornos pulmonares, neuromusculares o de la pared torácica, o también por consumo de ciertos medicamentos como lo son las benzodiazepinas y los opiáceos. También es común en los pacientes obesos que tienen un IMC mayor a 30. Por otro lado, tenemos los trastornos del ritmo circadiano del sueño vigilia, que es básicamente una alteración del ritmo circadiano. Aquí vamos a encontrar 6 tipos. La primera son las fases de sueño retrasadas, donde hay un retraso del tiempo de inicio del sueño y de despertar. Las fases de sueño avanzadas, donde por el contrario hay un avance en los tiempos de inicio del sueño y de despertar. También tenemos el sueño vigilia irregular, que es un patrón de sueño vigilia desorganizado. También tenemos el sueño vigilia no ajustado a las 24 horas, donde hay un patrón de ciclo sueño-vigilia que no se sincroniza en el entorno de las 24 horas. También tenemos los ajustados a turnos laborales, donde se presenta insomnio durante los periodos de sueño y somnolencia excesiva durante los periodos de vigilia. Y por último, los no especificados, que pueden ser recurrentes, persistentes o episódicos. El rasgo esencial del trastorno de insomnio es la insatisfacción con la cantidad o la calidad del sueño, con quejas sobre la dificultad para conciliarlo o mantenerlo. Las molestias del sueño se acompañan de un malestar clínicamente significativo, de un deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La alteración del sueño puede ocurrir durante el curso de otro trastorno mental o afección médica, o este puede ser independiente. Criterios diagnósticos del insomnio: predominantemente la insatisfacción con la calidad o la cantidad del sueño, acompañado de dificultad para iniciar el sueño, dificultad para mantenerlo o para retomarlo luego de haberlo interrumpido. La dificultad del sueño se produce por lo menos 3 veces en la semana durante un tiempo mínimo de 3 meses. La dificultad del sueño se produce a pesar de las condiciones favorables para dormir, y el insomnio no se explica mejor por otro trastorno del sueño o vigilia.
Por su parte, la hipersomnia es un término diagnóstico amplio que incluye síntomas de excesiva cantidad de sueño, como sueño nocturno prolongado o diurno involuntario, alteración de la cantidad de vigilia, es decir, propensión del sueño durante vigilia, criterios diagnósticos de la hipersomnia. El individuo manifiesta somnolencia excesiva, a pesar de haber dormido durante un periodo principal que dure al menos 7 horas, con uno o más de los siguientes síntomas. Un episodio principal de sueño prolongado de más de 9 horas diarias que no sea reparador. Dificultad para estar totalmente despierto después de un despertar brusco. La hipersomnia se produce al menos 3 veces a la semana durante un periodo mínimo de 3 meses. La hipersomnia no se explica mejor por otro trastorno del sueño vigilia y esta no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia. El diagnóstico diferencial entre el insomnio y la hipersomnia es sencillo, debido a que uno se asocia a la detención abrupta o en el curso del sueño, mientras que el otro es un sueño prolongado que generalmente no es reparador. También tenemos los trastornos del despertar del sueño no REM. Hay que recordar que esta es una fase del ciclo del sueño en la cual no hay movimientos oculares rápidos, donde hay un mayor descanso en la parte del sueño y que corresponde al mayor porcentaje de todo el ciclo completo. Hay ciertos criterios diagnósticos que hay que tener en cuenta a la hora de diagnosticar un trastorno del despertar no REM. En este caso, pues hay un despertar incompleto del sueño que puede tener 2 tipos. El primero es el sonambulismo, donde hay conductas motoras donde la persona se levanta, empieza a caminar, pero es inconsciente de ello. Incluso si se intenta despertar, va a ser muy difícil, y si se llega a despertar, la persona no va a recordar lo que estaba realizando. Otro tipo serían los terrores nocturnos, son ataques de pánico, histeria, llanto o gritos en los cuales la persona no recuerda cuál era de pronto el sueño que había de fondo, o ni siquiera alcanza a recordar por qué por qué estaba gritando o llorando. El segundo criterio diagnóstico sería que haya una amnesia completa del episodio, sea sonambulismo o terror nocturno. El tercero, que no se recuerden los sueños por los cuales estaba pasando la persona en ese momento. El cuarto, que genere un malestar clínico en la persona, bien sea en algunos de sus aspectos sociales, laborales, familiares. El otro criterio sería que no se atribuya alguna sustancia, bien sea droga, medicamento. Y finalmente, pues que no se relacione a alguna otra afección médica. La prevalencia de esto es alrededor del 30% en adultos. También pues hay ciertos factores de riesgo, sobre todo el factor de riesgo ambiental en el caso de que las personas no tengan un buen descansar, donde estén sometidas a estrés frecuente, y también hay un riesgo genético. El 80% de las personas que tienen familiares o que sus padres hayan padecido este trastorno posiblemente lo van a padecer. Por otro lado, tenemos los trastornos del comportamiento asociados a la fase REM. Esta fase del sueño es aquella en la cual las personas tienen los sueños como tal, y esto pues se va a relacionar mucho como tal al trastorno. ¿Por qué? Porque en este trastorno van a haber despertares durante la fase del sueño que se relacionen a vocalizaciones y comportamientos motores complejos. ¿Qué va a pasar? Las personas, al estar en un sueño, van a tener un despertar y van a realizar acciones como pegar puños, bajarse de la cama, salir corriendo, empezar a hablar, todo relacionado al sueño subyacente que estaban teniendo. Entonces la principal característica diagnóstica es esta, seguido de que la persona va al despertar a estar en un estado completamente alerta y consciente de lo que estaba sucediendo, incluso recordando el sueño. Es como la principal diferencia con el trastorno de la fase no REM. Aparte de esto, pues este trastorno sí tiende a generar muchos conflictos o malestares clínicos en las personas, pues teniendo en cuenta las personas con las que duermen. Es mucho menos prevalente, apenas es un 1% de prevalencia en la población, y generalmente se puede relacionar mucho a medicamentos psiquiátricos como los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Trastornos de la narcolepsia. La narcolepsia es un trastorno crónico del sueño que provoca somnolencia excesiva durante el día. Entre los criterios diagnósticos encontramos periodos recurrentes de necesidad irrefrenable de dormir, de abandonarse al sueño o de echar una siesta que se producen en un mismo día. Estos episodios se han de haber producido al menos 3 veces por semana durante los últimos 3 meses.
La gravedad se puede clasificar según la frecuencia con que suceden. Tenemos la leve cuando la cataplegia es poco frecuente, o sea, menos de una vez a la semana. Hay necesidad de siesta solo 1 o 2 veces al día y hay menos alteración del sueño nocturno. Tenemos la moderada cuando la cataplegia es 1 vez al día o cada pocos días. La alteración del sueño es nocturno y hay necesidad de múltiples siestas al día. Y la grave cuando la cataplegia es resistente a los fármacos con múltiples accesos diarios, somnolencia casi constante y la alteración del sueño es nocturno. Entre las características diagnósticas encontramos que los rasgos esenciales de la somnolencia en la narcolexia son las siestas diurnas recurrentes. La somnolencia aparece característicamente a diario, pero debe ocurrir como mínimo 3 veces por semana durante al menos 3 meses. Los sujetos pueden permanecer dormidos o se duermen en la sala de espera o durante el examen clínico. Entre el diagnóstico diferencial encontramos que hay privación del sueño e insuficiencia del sueño nocturno, pueden haber síndromes de apnea del sueño, trastornos depresivos mayores, crisis epilépticas y esquizofrenia. Los trastornos de las pesadillas. Se producen de forma repetida sueños sumamente disfóricos y prolongados, que se recuerdan bien, los cuales implican esfuerzos para evitar amenazas contra la vida, la seguridad, la integridad física y que acostumbran a suceder durante la segunda mitad del periodo principal del sueño. Al despertar de los sueños disfóricos, el individuo rápidamente se va a orientar y va a estar alerta. La alteración del sueño va a causar malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La gravedad se puede clasificar por la frecuencia en que suceden las pesadillas. Leve, menos de un episodio por semana; moderado, 1 o más episodios por semana; y grave, todas las noches. Entre las características diagnósticas tenemos que el contenido de la pesadilla se va a enfocar típicamente hacia el intento de evitar o afrontar algún peligro inminente, pero puede implicar temas que evoquen otras emociones negativas. Las pesadillas que suceden entre las experiencias traumáticas, por ejemplo, pueden replicar la situación amenazante, pero la mayoría no lo hace. Las pesadillas suelen terminar al despertarse y al regresar rápidamente al estado de completa alerta. En el diagnóstico diferencial encontramos los trastornos de terrores nocturnos, el duelo, la narcolexia, las crisis epilépticas nocturnas, los trastornos del pánico y el consumo de medicamentos o de sustancias.